Ya estamos de vuelta, 6:39. ¿Cómo te va, Rodrigo Sánchez? Muy bien, Hola, querido equipo. hola. Feliz de acompañarlos este día lunes. ¿Qué tal, Mauricio Morales? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Mauricio. A ver, Rodrigo, ¿por dónde quieres partir tú? A ver, usted ya ha estado reporteando durante el día. Primero, arriba de la mesa el tema del día. Oye, porque tenemos varios. Gracias por ese pase de gol. Fíjate que hoy en La Moneda nada se entendía bien en la mañana. Nada. ¿En Nada. No, ¿Cómo así? Hoy fue uno de los días, yo creo, más confusos que hemos tenido en estos últimos meses. Mucha gente piensa que la recta final del gobierno es más bien fome, aburrida, el pato cojo. Yo les quiero decir que no. O sea, al menos Todo cada 2 pasando. semanas tenemos algún notición o un movimiento que nadie esperaba, y en esta oportunidad fue el ministro Carlos Montes. Yo creo que ustedes ya lo han visto en profundidad durante la jornada, pero les quiero expresar cómo descolocó esto al Palacio de la Moneda. Vamos con el contexto, primero que todo, para quienes todavía no lo han escuchado, no lo han visto, pero el ministro Montes ya hace algunos días venía con algunos roces, con algunos conflictos con la candidata oficialista Janet Jara, porque la candidata tomó la decisión estratégica como por un lado, de convicciones por el otro, de ser bien dura con la gestión del ministro de Vivienda, sobre todo en materia de reconstrucción, poniendo el foco en Viña del Mar. Claro. Viña del Mar, quinta región, un foco de preocupación para el oficialismo con miras a las elecciones parlamentarias. Ojo con ese factor político que no es menor, ¿ya? Y había criticado la gestión del MIMBO en materia de reconstrucción, también el plan de emergencia habitacional, y de hecho la candidata oficialista, que también había deslizado críticas contra el propio presidente de la República por el uso que hizo de la cadena nacional para criticar la propuesta de disminuir en $6.000 millones el presupuesto, el gasto público por parte de José Antonio Kast, dijo: tiene que volver la glosa republicana, esta llamada glosa republicana para el presupuesto, y tiene que volver, y nosotros la vamos a enfocar en el plan de reconstrucción, en los incendios en Viña del Mar, porque en eso el gobierno se ha caído, lo ha hecho mal, ¿ya? Vino la respuesta del ministro Montes, vino una respuesta verbal, por una parte, en la que intentó no polemizar del todo con la candidata presidencial, y vino una respuesta con informes. Se le enviaron tanto los informes que han emanado de las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, y además un informe al detalle, al día, en relación a cuáles han sido los problemas principales que ha experimentado este plan de reconstrucción, con cifras, con fechas, etc. Pero una discusión que pudo haber quedado en eso, tanto así que hubo llamados desde el Ejecutivo al comando para bajarle el tono al conflicto, el punto ya estaba hecho, la gente ya lo había entendido, en Viña del Mar, en Valparaíso ya tenían noción de la crítica de Jara al gobierno, no había para qué seguir agrandando el conflicto. El ministro Carlos Montes, en una enredada intervención este fin de semana en una entrevista en Estado Nacional, el domingo en TVN, claro. dijo algo que dejó a todos plop. ¿Cómo es este país? Dijo. Como que... Dice que algunos funcionarios del MIMBU estaban trabajando en algunas comisiones del comando Janet Jara, ¿ya? Pero fuera de horario de trabajo. Fuera de horario de trabajo, ya algo Sí. que estéticamente decirlo para qué no era necesario. Bueno, no hay nada de ilegal, pero igual hay que entrar a decir: oye, ojo, esto es fuera de horario laboral, que no se está utilizando Además recursos que de se lo todos los chilenos preguntaron. por una campaña. Exacto. Ya, pero esto es lo más raro. Renglón seguido dice que una de las manos derechas del dueño del terreno de la toma de San Antonio, de uno de los dueños en este caso, porque es más de uno, Le contó. claro, que el brazo derecho de uno de estos dueños está participando en el comando Janet Jara. ¿Y en qué rol? Le preguntan. No tengo idea, me lo contó él mismo, dijo. Ya. ¿Saben cómo llamaron esto en La Moneda? Un sincericidio. Sincericidio, Un ya. sincericidio. O sea que es cierto, pero no hay para qué. Un arranque de sinceridad por parte del ministro. ¿Cómo es la canción? Sinceridad. Así, tal cual. Ya, Mira, esa le vamos a cantar al Bueno, ministro. que suele ser también el problema muchas veces del ministro Montes, que es tan honesto a veces en sus opiniones. De hecho, Rodrigo lo dijo. Yo no debería decir esto, Sí. dijo, pero lo voy a decir. Y ahí es lo tan dijo. honesto. El problema es que, a ver, lo que se ha planteado ya desde Vivienda es que no hay un nombre en específico del cual el ministro esté al tanto. No hay una persona identificada, nombre y apellido, este es el brazo derecho de uno de los dueños, no.
Esto fue una conversación particular, informal, donde a él se le transmite esto, y lo que quería el ministro Montes era transparentar que en los comandos presidenciales existe diversidad en su integración. Existen funcionarios públicos, existen particulares, existe un universo muy diverso. Pero no se entendió así. No. Ese fue el problema. Y hoy día la candidata oficialista y hoy día la vocera de gobierno, complicadísimas, ambas tuvieron que salir a aterrizar estos dichos. La candidata, por un lado, planteó que no entendía a qué se refería el ministro Montes con esto, ¿ya? Y más bien dijo que le volvió la pelota, que él tendrá que dar explicaciones. Exactamente, él tendrá que dar explicaciones. Y la vocera de gobierno dijo, bueno, el comando ya se pronunció al respecto, nosotros no tenemos nada que agregar. Oiga, el comando en el fondo le tiró la pelota al ministro y el ministro no había explicado nada. Y posteriormente, con esto cierro, esta teleserie extraña, el ministro saca una declaración pública esta tarde, donde plantea que nunca fue su intención polemizar con ninguna candidatura presidencial. Que su apellido no es Carmona, digamos. Claro, exactamente. Y que en ese sentido no tiene antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral y en ningún caso buscó individualizar ni establecer implicaciones políticas de ningún tipo. Lo que quise destacar es que hay diversos diálogos que son parte del ejercicio democrático. No aclare que oscurece, no aclare que oscurece. A nadie le quedó claro. Sí, y en La Moneda lo único que querían es que ya este tema pasara y por favor que sea martes luego, que hablemos de otra cosa. Y va a quedar, lamentablemente, como una suerte de chascarro incómodo, ¿ya? Porque como les digo, no hay a quién investigar en esta oportunidad porque todo indica que el comentario que recibió el ministro Montes fue un comentario absolutamente informal, podríamos decir al voleo, y eso lo tenía muy presente, pero lo tiró en una entrevista donde se estaba hablando de temas más bien técnicos, formales, de cifras, de si era adecuado o no hacer tal o tal cosa, y eso finalmente complicó mucho la estrategia comunicacional de esta jornada. Mauricio. Sí, esto no viene más que a reflejar el permanente grado de conflicto interno de la candidatura de Janet Jara. Aquí anoté tres cosas. Los conflictos que ha tenido con la directiva de su propio partido, el Partido Comunista. En segundo lugar, las tensiones que ha mostrado con la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana le pidió en su minuto que acelerara la presentación del programa. Presenta el programa e incluye la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Esa fue la respuesta que le dio la candidata APC con el programa a la Democracia Cristiana que lo estaba exigiendo con el fin de revisarlo, y ahora se enfrasca en una discusión con el gobierno que tiene dos momentos. Estoy hablando de manera contingente, primero con la famosa glosa republicana y ahora con las declaraciones del ministro Montes. Una candidatura así en un escenario normal no tendría ninguna posibilidad de ser competitiva. Afortunadamente para el gobierno, la derecha va fracturada en 3 o 4 partes y eso permite o da la posibilidad de que este tipo de errores no traigan mayores consecuencias. Es cierto, la candidatura de Jara marca 27 puntos según las 3 encuestas de opinión que circularon el fin de semana y se posiciona en el primer lugar, pero empatada estadísticamente con José Antonio Kast. El problema es que la candidatura de Jara está muy por debajo, al menos 10 puntos por debajo de lo que es su propia coalición de gobierno, no en términos de apoyo en las encuestas de opinión, sino que en función de los resultados recientes de las últimas elecciones locales. Es decir, si es que la derecha hubiese coordinado detrás de un solo candidato, probablemente esto se hubiese definido en primera vuelta, quién lo sabe, pero el hecho de que vaya tan dividida da una libertad, por decirlo de alguna manera, para que este tipo de cuestiones se hagan tolerables o que no generen mayor daño en cuanto al apoyo electoral que está recibiendo la candidata en las encuestas de opinión. Y por otro lado, que me parece muy importante lo que dijiste al principio, Rodrigo, me imagino que la candidata está preocupada por la reconstrucción en Viña del Mar, por razones genuinas, pero también por cuestiones de distribución de poder. Se supone que esa región debiese favorecerla electoralmente, considerando que ahí su
coalición, su pacto o el Frente Amplio, digámoslo, gobierna los dos municipios más relevantes y la coalición respalda, o por lo menos respaldó de manera quizás indirecta, al actual gobernador regional. Y ahí hay un punto importante también. En esta región, para efectos senatoriales, no compite ningún incumbente propiamente tal. Lo hace un repostulante que es José Miguel Insulza, pero José Miguel Insulza viene de Arica norte, y claro. se instala a competir en Valparaíso. Entonces, en términos técnicos, esta región es la única de todas las regiones donde hay senatorial y de todos los distritos donde se escogen diputados, es la única que no tiene un incumbente en competencia, pero al mismo tiempo tiene 5 de los 20 diputados que buscan un cupo por la senatorial. O sea, el 25%, sí, el 25% de todos los diputados que buscan un cupo senatorial se encuentran compitiendo en la región de Valparaíso. Por lo tanto, esto solamente retrata el nivel de competitividad que hay en esa región y que puede marcar los equilibrios en la futura composición del Senado. Ojo con eso, no es lo mismo, o sea, podría quedar 3-2 nuevamente la centroizquierda arriba, pero si la centroderecha logra pelotear ese quinto escaño y se queda 3-2 arriba, aumenta muchísimo las chances de que pueda conseguir mayoría, no solamente en la Cámara, sino que también en el Senado, lo que implica acceder al poder total. Ya, Mauricio, permítame salirme un segundo de lo que estamos conversando en específico para recoger algo que dijiste al comienzo, que habría ocurrido si la derecha hubiese tenido un solo candidato, capaz que hubiese ganado en primera vuelta. Déjame preguntarte, ¿podría haber sido un riesgo al mismo tiempo que la derecha hubiese tenido un solo candidato y que ese candidato se pegara un tropezón y un costalazo y que eventualmente eso hubiese provocado que a lo mejor no ganara ese candidato y ganara la candidata del oficialismo? O sea, sí, puede, efectivamente. Digo, porque lo que hemos visto aquí es que candidatos que se equivocan, bajan, otros suben, como ha sido el caso de Matei primero y después Kast después. O sea, hemos visto que... claro. Entonces, digo, un solo candidato de derecha y a todos consolidado. Y se pega un tropezón grande, que puede pasar si los candidatos se pegan tropezones, y que eventualmente termine infligiéndole un daño tal que eventualmente, digamos, termine por verse perjudicado. Y con todos los huevos en la misma canasta. Claro, poner todos los huevos en la misma canasta, tal cual. Sí, o sea, yo, si me pregunta a mí, yo lo hubiese hecho, Yo hubiese hecho una gran primaria de la centroderecha. No, pero independientemente de lo que tú hubieses hecho, si lo que estoy preguntando es otra cosa, es si no se corre ese riesgo. Porque hoy día también se corre el riesgo de que la candidata de la izquierda, porque es la candidata de la izquierda, el otro candidato de izquierda es Marco Enrique Ominami, bueno, y ahora Ortega, pero están en el margen de error, que Janet Jara se pegue un tropezón tal que eventualmente lleve a que la gente tradicionalmente concertacionista vote por Evelyn Matei? Claro, o sea, a ver, el riesgo siempre está. Bueno, el presidente Piñera el año 2009 compitió solo y ganó esa elección, claro, de manera histórica, porque era después del año 58 que la derecha no ganaba una elección democrática, y lo hizo el presidente Piñera. El año 2017 también se impuso siendo el candidato único, aunque con competencia lateral de José Antonio Kast. Que era su primera elección, claro. Y era, claro, es su primera elección. Y uno dice, bueno, si es que la derecha hoy día está sumando según una base, el promedio ponderado en base 100, tiene una sumatoria de cerca de 60 puntos por lo menos, si es que uno suma a Kast, a Matei y a Kaiser. Sí. Entonces, claro, uno llegaría a la conclusión de que con una competencia con candidatura única, probablemente hubiese ganado en primera vuelta, pero con los riesgos que tú, por cierto, estás señalando. Ahora bien, claro, el hecho de que hoy día, y lo pasaste a mencionar al final, existan electores que de centroizquierda que puedan sentirse familiarizados con la candidatura de Matei, lo muestra, eso sí, ahí hay un punto, Juanma, la encuesta Criteria muestra eso. La encuesta Criteria muestra que los 3 puntos que retrocedió Janet Jara muy probablemente hayan explicado el alza también de 3 puntos que consiguió Evelyn Matei. No tengo la base de datos a disposición, por lo tanto no lo puedo decir con certeza, pero hoy día lo que se está transmitiendo, y lo escuché de parte de uno de los encargados programáticos, el señor Osa, respecto a que la candidatura de Matei estaba apuntando a la gente de centroizquierda que votó por el rechazo. Eso creo que muestra un poco
poco el estilo que probablemente asuma la candidatura de Matei de aquí en adelante respecto a intentar competir por ese votante, pero me parece que es una pelea un poco difícil de dar. Rodrigo, puedes retomar desde donde dejamos después de la pregunta de Juan Manuel. Estoy hablando en tercera persona como Carlos Caselli. Juan Manuel es una entidad. Oye, mira, interesante lo que están planteando por dos aspectos. Miren, lo primero, en relación a esta candidatura de la derecha, o estas tres candidaturas de la derecha, hoy día cobró mucho más relevancia esto de los apoyos institucionales de los partidos a determinadas candidaturas, considerando esto que ha trascendido de que eventuales apoyos de demócratas, eventualmente de amarillos u otros partidos de centro cercanos a la concertación podrían llegar a apoyar a José Antonio Kast antes que a Evelyn Matei, considerando esta fuga gradual de apoyos del Mundo de Chile Vamos a la candidatura de José Antonio Kast, el último, el del gobernador de Arica, ¿no es cierto? Hoy día Evelyn Matei diseñó un escudo frente a esa crítica, frente a esa pregunta que podría ser recurrente dentro de los próximos días, planteando que este pirquineo de apoyos de a Chile Vamos o a otras fuerzas que hoy en día la apoyan, evidencian que José Antonio Kast no tiene equipo propio. Puede ser un punto, pero el problema es que ahora sí está teniendo un equipo, José Antonio Kast, mucho más transversal. Y si ustedes leen, por ejemplo, la entrevista que dio Germán Codina este fin de semana al The Clinic, donde él toma la bandera de algo que no escuchábamos hace mucho rato, que es esta llamada derecha social, que representaba el sector de Desbordes, de Osandón, ¿no es cierto? Esta derecha dialogante, preocupada de la agenda social, de estar en terreno, que se caracterizaba un poco más con el mundo de los alcaldes. Bueno, él se siente representante de esa derecha social y dice que esta derecha social ingresó de lleno a la candidatura de José Antonio Kast, que era algo que le faltaba. Y bueno, con estos apoyos graduales y esta puesta en escena comunicacional de estos particulares de Chile Vamos, del mundo de Chile Vamos o del mundo de demócratas de amarillos dentro de los próximos días, se genera una sensación de que Evelyn Matei efectivamente tiene una debilidad, tiene una fuga que le va a hacer daño, aunque sean 1, 2, 3, 4 personas, pero si toman estas banderas, si toman estos discursos, ya nadie le va a poder decir a José Antonio Kast, oiga, usted va a tener que gobernar con Johannes Kaiser y con el Partido Social Cristiano además. Porque va a tener cuadros, va a tener gente disponible. Además, todo el mundo se va a querer subir al carro ganador en la segunda vuelta y eso es obvio, no va a haber ningún problema con el traspaso de los votos, de una cantidad de votos, porque sabemos que no todos los votos son traspasables, obviamente, y de cuadros que estén participando activamente hoy día en la candidatura de Evelyn Matei. Eso por un lado. Y lo otro, para cerrar, hoy vemos que el gobierno, en esta recta final de la campaña, hace rato lo viene haciendo, pero ahora con mucha intensidad, decidió tomar un rol, que es no pasar piola. Independiente a que el no pasar piola en la campaña presidencial pueda llegar a perjudicar a Janet Jara. ¿Ya? En La Moneda asumen que dentro de las próximas semanas, y eso se ha visto de hecho en los últimos días, van a ser una suerte de punching ball, no solamente de la derecha, también de la candidatura oficialista, porque la candidatura oficialista necesita distanciarse del gobierno, el 30% ya lo tiene asegurado, van a votar sí o sí por Janet Jara, necesita convocar sectores críticos al gobierno del presidente Boric. Ojalá esas críticas no crezcan tanto como el episodio con Carlos Montes, porque eso es lo que se quiere evitar, que esto sea una pelea de un día, una buena cuña en el diario, una entrevista por aquí y por allá, pero que al día siguiente demos vuelta a la página y se siga gobernando, porque no puede ser un pleito constante con La Moneda, eso no sería creíble. Dicho eso, lo delicado de este asunto es que durante las últimas horas hemos tenido al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, al ministro del Interior, a la vocera de gobierno, reforzando una estrategia que la propia Janet Jara, en su candidatura, al menos visualiza como algo complejo. Y es el hecho de que constantemente, no una vez, que una vez está bien quizás, no 2 veces en cadena nacional, ya es cuestionable, no 3, 5 veces se emplace al candidato republicano, José Antonio Kast, a aclarar el tema de los 6.000 millones de dólares. Como que ya fuera invisible. Claro, exactamente. Más aún, ya que José Antonio Kast, y
todos los integrantes de su comando que han tenido micrófono estos últimos días han salido a aclarar que aman la PGU y que la PGU no se va a tocar y que si se le puede inyectar más plata, se le va a inyectar más plata, ahora se plantea que no es solamente la PGU lo que está en peligro, sino que si se pretende despedir funcionarios del Estado de manera masiva, peligran los servicios centrales, peligran el funcionamiento de los hospitales, peligra el funcionamiento de los colegios, peligra las platas para las listas de espera, peligra la plata para la gratuidad. O sea, ya hay una lista de supermercado que se está instalando dentro del debate en función de generarle estas preguntas a la candidatura de Kast, no desde la candidatura adversaria, no desde la ciudadanía, desde el Palacio de la Moneda. Y eso, como estrategia, es muy arriesgado, considerando que, si bien es cierto, todas las preguntas que se hacen desde la Moneda son válidas y evidentemente el candidato las tiene que responder en algún minuto, estamos hablando de un gobierno con una popularidad bajísima y le están entregando un adversario, al menos a nivel discursivo, a José Antonio Kast, que le sirve obviamente para cada una de sus intervenciones públicas, para los debates que quedan, para qué decir, y esto vincula mucho más a la Moneda, a la candidatura oficialista, y eso es lo que Janet Jara obviamente no quiere. Bien, pues Mauricio, nos juntamos en la noche en Mega Noticias, ¿no? Creo que hoy día no, Juanma, no me han confirmado aquello. Hoy no. Hoy no. Te informamos de que... Estuve anoche. ¿Verdad? Anoche Por eso, Mauricio. Que usted me Eso encanta. puede que ser. te queremos todos los días, pues, Mauricio. Mauricio, es que no alcanza la plata. No alcanza. Es muy caro, El Mauricio. contrato de Mauricio tiene No, mucha muy cláusula. caro. Te mandamos un Uber, un traje, Mauricio, y ven para acá. Ya, Mauricio, te mando abrazo. Un abrazo. Listo, pues nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, nos vemos, chao, chao. 7 de la tarde en punto.